Bienvenidos nuevamente al canal del ingeniero. Para esta ocasión vamos con otro ejercicio del principio de trabajo virtual. Se trata de los ejercicios 1041 y 1042 del libro de Estática de Byron Johnston, novena edición. Estos ejercicios también son clásicos. Este es un cilindro hidráulico que mueve una barra, la cual se le aplica una fuerza en el extremo. Entonces dice acá el ejercicio: la posición del pescante ABC, este es el pescante ABC, se controla mediante un cilindro hidráulico BD, ahí está el cilindro hidráulico. Para la carga mostrada, 600 libras, determine la fuerza que ejerce el cilindro sobre el pasador B. ¿Cuánta fuerza ejerce este cilindro acá, en el pasador en B? Cuando θ igual a 65 grados. Claro, aquí θ 65 grados. A medida que cambie el ángulo, cambie el valor de la fuerza que ejerce este cilindro sobre el punto B y por ende sobre la barra ABC. Entonces procedemos a desarrollar el 1041. El 1042 es un poquito más complicado. Después de que desarrollemos el 41 lo miramos. Entonces recuerden que en este tipo de problemas lo primero es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a trabajar sobre la barra ABC y vamos a establecer las fuerzas que actúan sobre la barra ABC. Y ahí están las fuerzas que actúan. Está la fuerza que ejerce el cilindro, ¿cierto?, sobre el punto B. Está la fuerza aquí en el pasador. Recuerden que en un pasador se colocan dos reacciones, una horizontal y una vertical, ¿cierto?, CY y CX. Y pues está la fuerza en A de 600 libras. No hay más fuerzas, que dicen que el sistema no es estáticamente indeterminado. Quiere decir que yo puedo resolver este ejercicio con las ecuaciones de equilibrio de cuerpo rígido, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a cualquier punto igual a 0, porque el sistema no es estáticamente indeterminado. Además, fíjense, me dan el ángulo θ y me dan toda la geometría. Yo puedo perfectamente por equilibrio de cuerpo rígido. Sin embargo, lo vamos a hacer por el principio de trabajo virtual. Y recuerden, por el principio de trabajo virtual, lo primero que hacemos pues es este diagrama de cuerpo libre y lo siguiente es establecer los desplazamientos. ¿Qué elementos se van a mover y cómo se van a mover? Entonces fijémonos que la barra ABC se va a mover alrededor de C y que el cilindro hidráulico BD se va a mover alrededor de D. Luego vamos a trabajar los desplazamientos. Un desplazamiento, el desplazamiento del punto A, porque aquí hay una fuerza, y otro desplazamiento, el desplazamiento del punto B, porque aquí está la fuerza en el cilindro. No hay más desplazamientos donde están las fuerzas, ¿no? Porque en C va a rotar alrededor del punto C. No, este punto C no se desplaza porque hay un pasador, igual que este punto D. Entonces dibujemos los dos desplazamientos. Ahí están los dos desplazamientos. Este es Y sub A, el desplazamiento del punto A verticalmente. Fíjese que cuando este cilindro actúa, cuando sale el cilindro, me desplaza a esta barra ABC hacia arriba. Esta barra se va a movilizar de la siguiente manera. Y ahí está el movimiento. Fíjense, la barra rotaría alrededor de C y se elevaría un diferencial, ¿no? Recuerde que lo que se eleva, pues como es principio de trabajo virtual, estamos suponiendo que se eleva una cantidad pequeñísima. O sea que esta línea está muy pegada a la línea azul, las dos líneas. Y esto sería un diferencial Y sub A. Lo mismo acá, el cilindro saldría y se elevaría un diferencial, una distancia pequeñísima. Entonces imagínense la distancia de este punto al siguiente. Sería muy poco, un diferencial del cilindro, del desplazamiento del cilindro. Y estos son los desplazamientos que vamos a trabajar. Y a partir de estos desplazamientos y de las fuerzas vamos a calcular el trabajo virtual que se hace sobre el mecanismo. Pero estos diferenciales los vamos a sacar de la geometría del sistema, de la figura. Entonces vamos a montar nuevamente aquí la figura. Y aquí tenemos nuevamente la figura inicial. Entonces acá vamos a sacar la geometría. Vamos a involucrar este Y sub A y este desplazamiento del cilindro. Y aquí están los dos triángulos con el que vamos a trabajar. El triángulo azul, que fíjense que es un triángulo rectángulo, ¿no? Tiene un ángulo recto acá, la esquina superior. Y el ángulo que forma acá, fíjense, este ángulo agudo es θ. Ahí está mostrado. Ahora, el triángulo amarillo. Fíjense que la longitud del triángulo amarillo es el desplazamiento del cilindro, el lado más largo. Esta dimensión se conoce 45 y esta dimensión se conoce 24. Y este ángulo acá, el ángulo en C, ¿cuánto será? Entonces, si ustedes ven, todo este ángulo acá es 180 grados, ¿cierto? Todo el ángulo amarillo, bueno, miremoslo acá.
todo el ángulo amarillo es 180 grados de línea a línea, ¿cierto? Y si este es teta, quiere decir que esto será 180 y me devuelvo teta, o sea 180 menos teta. 180 grados, ahí está, 180 grados menos teta. Y ese es el ángulo de acá, del triángulo rojo. Y con esto ya vamos a trabajar. Entonces, empecemos con el triángulo azul. Como es rectángulo, ¿cierto? Y yo necesito esto que es y sub a, miren, este desplazamiento es y sub a. Para cuando yo lo derive, cuando yo derive este desplazamiento y sub a, obtengo el diferencial y sub a, que es el incremento acá, miren. El diferencial y sub a. Entonces, de este triángulo, pues miremos, ¿qué conozco yo? Conozco acá la base, ¿cierto? Esta base del triángulo, miren. Porque esta distancia es 45 y esta es 27. O sea que toda la base de AC, toda esta distancia, serían 72 pulgadas. Y y sub a es un cateto, ¿cierto? Porque estas 72 pulgadas vienen a ser la hipotenusa. Y este viene a ser un cateto. Y este es el otro cateto del triángulo rectángulo. Y necesito relacionar y sub a y la hipotenusa, pero y sub a es el cateto adyacente al ángulo teta. Entonces vamos a trabajar, recuerden que lo que relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa es coseno, ¿no? Entonces coseno teta es igual al cateto adyacente que es y sub a sobre la hipotenusa que son 72 pulgadas. De acá despejo y sub a, entonces y sub a van a ser 72 pulgadas que están dividiendo, pasan a multiplicar a coseno teta. Y ahí está, miren, la ecuación con la que puedo obtener y sub a en función del ángulo teta, 72 coseno de teta. De tal suerte que, mire, si yo derivo, la derivada de y sub a es el diferencial y sub a. Igual, el 72 es constante, se queda ahí quietica esas 72 pulgadas. La derivada de coseno es menos seno, luego voy a dejar el menos acá, menos seno teta por el diferencial del ángulo, por el de teta. Y fíjense, ahí obtuve el diferencial y sub a en función del de teta, en función del diferencial teta. Entonces aquí está, acá, este diferencial y sub a, o esta variación, en función de lo que varía aquí el ángulo, ¿no? Porque el ángulo varía acá, esta variación se llama un diferencial de ángulo, un diferencial de teta. Entonces, obtuve esta variación en función de la variación del ángulo. Ahí está mi primera ecuación. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el desplazamiento del cilindro. Vamos a hallar una ecuación que a partir de este desplazamiento obtenga, al derivar, obtenga este diferencial de desplazamiento del cilindro. Y para ello vamos a trabajar con el triángulo rojo. Fíjense que el triángulo rojo no es rectángulo. Bueno, fíjense el ángulo interno acá, 180 menos teta. Entonces vamos a relacionar este ángulo con los lados del triángulo. ¿Y cómo se logra eso? A través del teorema de coseno, ¿no? Ya sabemos que el coseno diría el desplazamiento del cilindro al cuadrado, o sea, este lado del triángulo al cuadrado, ¿cierto? Todo este lado, al cuadrado es igual a los dos lados conocidos. ¿Cuáles son los lados conocidos aquí en el triángulo rojo? Pues esto que es 24 y esto que es 45. Entonces de una vez acá a 24 al cuadrado más 45 al cuadrado menos el doble producto de los lados conocidos de 24 por 45. Obviamente estas unidades están todas en pulgadas, ¿no? Por el coseno del ángulo opuesto al lado que planteé. Yo planteé el desplazamiento del cilindro como lado, el ángulo opuesto a este lado, fíjese que sería este, 180 menos teta. Entonces por coseno de 180 grados menos teta. Bueno, pero aquí hay una cosa bien especial, trigonometría. Este coseno de 180 menos teta es lo mismo que menos coseno teta. Luego acá voy a cambiar esto por menos coseno teta. Y cuando lo cambie este menos por este menos de atrás me va a dar más. Entonces voy a hacer estas operaciones. 24 al cuadrado lo voy a sumar con 45 al cuadrado. Voy a hacer este triple producto y este menos por este menos lo voy a cambiar por un más. Y fíjense en la ecuación que me resultó. Desplazamiento del cilindro al cuadrado igual a 2601, que fue este resultado, más, entonces ya dijimos que menos con menos nos daba más,
Este triple producto me da 2160 por coseno de teta. Y esta ecuación es la similar a esta. ¿Qué hago ahora? Sencillamente derivar. Entonces derivemos. ¿Cuál es la derivada del desplazamiento del cilindro al cuadrado? Ojo, como el desplazamiento del cilindro es variable, miren, porque este brazo tiene la opción de salir, ¿cierto? O entrar, o sea, esta longitud puede cambiar, por lo tanto esto es variable. Y si este es variable, la derivada será 2 veces el desplazamiento del cilindro por el diferencial desplazamiento del cilindro. Y esto será igual a la derivada de una constante, ya sabemos que es 0, más la constante por la función. Ya sabemos que cuando hay constante por función, la derivada es dejar quieta la constante, o sea, dejar quieto el 2160 y derivar la función. La derivada de coseno teta es menos seno teta por el diferencial de teta. Y ahí está lo que buscamos, solo que hay que despejarlo, ¿no? El diferencial, mírenlo, el diferencial desplazamiento del cilindro, este diferencial acá. Diferencial desplazamiento del cilindro. ¿Cómo lo obtuve? A partir de este triángulo, fíjense. Ahora lo despejo, entonces diferencial desplazamiento del cilindro es igual a menos 2160 seno teta por d teta sobre 2 veces el desplazamiento del cilindro. Y ahí está mi diferencial. Entonces, esta es la siguiente ecuación que vamos a utilizar para calcular el trabajo virtual. Pero antes de continuar, ¿ya te suscribiste? Ahora, si utilizamos el principio del trabajo virtual, entonces recuerden, la sumatoria de todos los diferenciales, pero bueno, los diferenciales aquí no los escribimos con D, sino con delta, diferenciales de trabajo virtual, hechos por cada una de las fuerzas, tiene que dar 0 esa sumatoria. Bueno, y vamos a calcular los trabajos virtuales que hace cada fuerza. Primera fuerza, la fuerza de 600. Recuerde, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento virtual, ¿no? Entonces la primera fuerza, 600 libras por el desplazamiento virtual. Fíjense que esta fuerza va vertical. Luego el desplazamiento que voy a tomar es el diferencial y sub a, que es el vertical, ¿no? Y que es este, mire, menos 72 pulgadas seno teta de teta. Entonces acá por menos 70, bueno, ya miramos el signo. 72 pulgadas seno teta por el diferencial de teta. Bueno, el signo de este trabajo. Entonces, cuando yo haga este producto de la fuerza por el desplazamiento, el signo debe ser negativo. ¿Por qué? Fíjense que la fuerza va bajando. Y miren que el desplazamiento y sub a crece hacia arriba. Aquí lo podemos ver, mire. Él crece hacia arriba. Luego, como él crece hacia arriba, pero la fuerza va bajando, el ángulo entre esta flecha y esta flecha es 180 grados. Y recuerden que cuando el ángulo es 180 grados, ese trabajo es negativo. Entonces, este producto o ese trabajo es negativo. El siguiente trabajo me lo produce la fuerza acá, Fc, la fuerza del cilindro. Y será la fuerza del cilindro, entonces la fuerza del cilindro por el desplazamiento virtual a lo largo del cilindro, que será el diferencial desplazamiento del cilindro. Entonces acá por el diferencial desplazamiento del cilindro. Bueno, ¿y cómo es ese trabajo? Fíjense que tanto la fuerza del cilindro como el desplazamiento del cilindro van en la misma dirección. Luego este trabajo viene a ser positivo. Listo. ¿Qué otra fuerza hay? Fíjense, está C sub X, C sub Y. Pero como el punto C no sufre desplazamiento, el trabajo hecho por estas dos es 0. ¿Listo? Y este sería todo el trabajo virtual. La suma de esos dos trabajos virtuales tiene que darme 0. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad. Si te gusta mi trabajo, apóyame. Ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad desde $2.5. Muy económico para ti y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Nuestro siguiente paso, reemplazar este diferencial
de desplazamiento del cilindro, que aquí lo tenemos, aquí está la expresión equivalente, y eso para que este término y este término me queden con el mismo diferencial, que va a ser el diferencial teta. Fíjense que este está en función del diferencial teta, miren. Entonces reemplacémoslo, ahí está. Fíjense, todo lo dejé igual, 600, menos 600 por 72 seno teta, diferencial de teta, la fuerza en C del cilindro, y reemplacé el diferencial desplazamiento del cilindro, miren, por su expresión. Bueno, vale la pena aclarar que aquí el negativo ya no lo voy a colocar, porque es que hay dos formas de hacer el trabajo de los signos del trabajo virtual. Yo simplemente miro las direcciones, acá, miramos las direcciones de crecimiento, hacia dónde crece el diferencial, hacia dónde va la fuerza. Si van en el mismo sentido, ya sabemos que ese trabajo es positivo, esto ya lo definimos positivo, y como estos iban en sentido contrario, ya lo definimos negativo, por eso no coloqué aquí el signo. Y ahora, fíjense, ambos términos están en función de la misma variable, en función del mismo diferencial, que es el diferencial teta. Y entonces ahora lo que se hace es sacar factor común diferencial teta, ¿no? Porque mire, son dos términos y está en ambos términos. Entonces saquemos factor común. Y ahí está, fíjense la expresión que nos quedó. Toda esta parte igual, saqué el diferencial teta como factor común aquí también y el resto lo dejé. Cierro la ecuación igualando a 0. Recuerde que cuando usted saca factor común, este diferencial teta quedó multiplicando, luego lo bajo a dividir y ya sabemos que como ese diferencial de teta no es 0, cuando yo divida 0 entre este diferencial, este resultado sí me va a dar 0. Luego, ¿qué me va a quedar? Toda esta expresión igual a 0. Y ahí ya hemos llegado. Miren la expresión. Esta expresión está en función del ángulo teta, que recuerden que ese ángulo teta varía, en función de la fuerza del cilindro, que normalmente es constante, y en función del desplazamiento del cilindro. Ahí están las variables, miren, las dos variables, el ángulo teta, este ángulo teta que irá cambiando a medida que este brazo se va estirando o se va contrayendo. Entonces esta barra va cambiando el ángulo teta respecto a la vertical. Lo mismo que el desplazamiento del cilindro. En la medida que este cilindro va saliendo, pues va creciendo este desplazamiento. O en la medida que el cilindro vaya entrando, va decreciendo el desplazamiento. Y una vez que se tiene la ecuación, entonces ahora sí ya se puede dar respuesta al problema. Entonces dice que para la posición mostrada, ¿cierto? Que hay que calcular, determinar la fuerza que ejerce el cilindro sobre el pasador en B. O sea, la fuerza del cilindro, ¿cierto? Y entonces la fuerza del cilindro aquí está, F sub C. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente despejarla de acá. ¿Cómo la vamos a despejar? Toda esta expresión, mire, está negativa. Todos los tres términos que se están multiplicando pasan positivos. Ahí está. Toda esta expresión negativa la he pasado a la derecha, del igual, ¿cierto? Positiva. Ahora, como necesitamos despejar la fuerza del cilindro, fíjense que está acompañada de una fracción, ¿cierto? Entonces, esto que está dividiendo viene aquí a multiplicar y esto que está arriba en el numerador baja al denominador. Y ahí ya me quedaría así la fuerza en el cilindro. Entonces la escribo y ahí está. Con esta expresión calculamos la fuerza en el cilindro. Lo único que tenemos que hacer es el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta, recuerde aquí me dicen, teta igual a 65 grados. Entonces reemplazamos este teta por 65 grados y este desplazamiento del cilindro me toca calcularlo, ¿no? Entonces aquí está, desplazamiento del cilindro al cuadrado. Entonces voy a reemplazar acá y aquí está. Entonces desplazamiento del cilindro, la raíz cuadrada, ¿no? Porque como esto está al cuadrado, entonces raíz cuadrada de 2601 más 2160 coseno de 65 grados, que es el ángulo. Hago la operación y este desplazamiento del cilindro me da 59.278 aproximando al tercer decimal. Quiere decir que acá voy a venir, bueno, fíjense que acá este seno teta con este seno teta se cancela, ¿cierto? Y este desplazamiento lo reemplazo por el valor que encontré por 59.278 pulgadas, 59.278 pulgadas. Hago esta operación del numerador, divido entre 2160 y ya me da la fuerza del cilindro. Entonces esta fuerza del cilindro me da 2371.111 libras. Esa es la fuerza que está haciendo el cilindro acá sobre la barra en esta posición. Ojo,
en la posición θ igual a 65 grados. Con esto ya queda resuelto todo nuestro problema 1041. Ahora vamos para el 1042. Para ello los invito a que se vuelvan miembros del canal. Recuerda, ve al botón unirse, selecciona la membresía, membresías desde $2.5, vuélvete miembro y me acompañas en la solución del ejercicio 1042, que es un poco más complejo que el 1041. Recuerde que los miembros disfrutan del material de mayor dificultad. Los espero en el próximo video.